Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. En la nota de hoy vamos a echar una breve mirada sobre la situación económica en Gran Bretaña. Recordemos que en líneas generales la economía británica tuvo mucha volatilidad en sus mercados en el pasado reciente debido a todo lo complicado que fue el proceso del Brexit y la negociación de un nuevo acuerdo comercial, eventualmente con la Unión Europea, pero también con otras regiones. Y toda esa movida, de alguna manera, generó que los mercados vieran con bastante recelo, tanto en lo que tenía que ver con renta variable como con renta fija, la situación de los activos británicos. Eso llevó a que la bolsa londinense tuviera un claro rezago respecto de la bolsa norteamericana durante todo este periodo del COVID y también a una pronunciada depreciación de la libra esterlina. Pese, digamos, a todos los inconvenientes que el Brexit generó, de todas maneras, y ahora transcurridos algunos meses en lo que es la evolución de la pandemia y la crisis asociada con ella, hay algo que ciertamente le salió bien al Reino Unido, y es que al adoptar su propio programa de vacunación, no tuvo los enormes problemas que tuvo el resto de Europa en cuanto a la implementación del programa. Fue mucho más rápido y en ese sentido, en materia de nivel de actividad, está comenzando a experimentar una recuperación mucho más firme que la que se aprecia en el resto de Europa. Todo ello a pesar de las ya conocidas variedades del virus, que en su momento también generaron complicaciones no solamente internas en cuanto a la movilidad de las personas en el Reino Unido, sino además también para todo lo que tenía que ver con las relaciones de viajes de personas con el resto del mundo. Precisamente ese rebote de la pandemia entre fines de 2020 y comienzo de 2021 generó un aumento de restricciones en el Reino Unido, que hicieron que el nivel de actividad se contrajera en el entorno del 1,5% durante el primer trimestre, aunque de todas maneras la cifra terminó siendo menor que la que se había proyectado inicialmente, que estaba por encima del 2%. Justamente la protección ofrecida por un proceso de vacunación que se fue haciendo cada vez más rápido permitió que, aun cuando los casos estaban evidentemente muy por arriba de lo que habían sido en gran parte del año 2020, se pudiera avanzar en materia de movilidad, dada la protección adicional ofrecida por la vacuna. Y en la medida que justamente los casos comenzaron a bajar en el segundo trimestre del año, se observa claramente un repunte en la actividad, que en líneas generales está proyectado entre 4 y 5% de crecimiento en el segundo trimestre de 2021 respecto del primero. Y todo esto pone la economía británica en una senda de marcado crecimiento de aquí hasta fines de año, aunque todavía no alcanzaría el nivel de 2019. Las estimaciones sitúan el crecimiento de
del Reino Unido en el orden del un poco más del 7, en torno del 7,25% de crecimiento para el año 2021 respecto de 2020, luego de haber caído casi un 10% en el año 2020 respecto de 2019. O sea que, tal como seguramente ocurra en casi todo el mundo, con excepción de China, el año 2021 no llega a recuperar los niveles precrisis COVID, pero en el caso del Reino Unido logra una aproximación importante. El cuarto trimestre del año va a estar muy cerca del cuarto trimestre del año 2019, de acuerdo a estas estimaciones. Por lo tanto, ya para el año 2022 la economía seguramente esté en crecimiento mucho más firme. A todo esto, en forma similar también a lo que viene ocurriendo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, empieza a notarse un cierto incremento de las presiones inflacionarias. De todas maneras, la tasa de inflación hasta el mes de abril estaba en el orden del 1,7% anual. Se espera que en los próximos meses llegue a estar por encima de la meta del 2% anual, pero en una postura similar a la adoptada por la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra considera que esa evolución va a ser transitoria, básicamente respondiendo al incremento de la demanda que se va a estar dando en estos próximos meses, justamente como consecuencia de la liberación de las restricciones, pero que en el mediano plazo las presiones inflacionarias van a volver, digamos, a cierta normalidad. Por eso es que en las decisiones del Banco de Inglaterra se ha decidido mantener la tasa de interés en 0,1% y también se ha mantenido el programa de compras de activos gubernamentales, de tal manera que el Reino Unido sigue teniendo una instancia monetaria altamente expansiva, que se irá moderando gradualmente en los próximos 18 meses. Esto ha generado condiciones crediticias muy abundantes, de mucha liquidez en el mercado. Los spreads a nivel corporativo se mantienen en mínimos de los últimos tiempos. Y todo eso, digamos, está generando que a nivel de activos mobiliarios esté habiendo un repunte significativo. Pese a toda la expansión de la liquidez, la renovación en el flujo de capitales hacia el Reino Unido ha permitido una recuperación de la libra esterlina, que ahora ya está por encima de 1,40 dólares por libra. Saliendo un poco de la depresión que la había caracterizado durante el año 2020. De todas maneras, creo que estos procesos de apreciación de diversas monedas frente al dólar, sobre todo lo que tiene que ver con las monedas de países industrializados, está evidentemente acotado porque todas siguen estando en una instancia de política monetaria muy expansiva, con lo cual no da lugar a un debilitamiento significativo del dólar frente a todas ellas, que además por otra parte sería una situación que seguramente los bancos centrales traten de evitar a fin de no generar problemas en lo que pueda ser la senda de recuperación de las economías en los próximos meses. Por lo tanto, a nuestro modo de ver, en la medida que las presiones inflacionarias sigan controladas, vamos a seguir observando esta política monetaria expansiva y lo cual le va a dar un soporte importante, sobre todo a lo que son los mercados de renta variable. Manteniendo nuestro diagnóstico que hemos manifestado en informes anteriores, no consideramos que este sea un momento especialmente propicio para la renta fija. En cambio, la intensidad de todos los estímulos monetarios
hace que, aun cuando los activos estén un tanto sobrevalorados, especialmente en la bolsa norteamericana, de todas maneras sigue habiendo un espacio para las inversiones en renta variable. Y en particular, el Reino Unido, en forma que se quiere similar a la del resto de Europa, tiene la particularidad de que los activos que lideraron el crecimiento de los índices de la bolsa norteamericana, que son todos los que tienen que ver con la tecnología, tienen una ponderación mucho menor. El mercado londinense ha sido un mercado atractivo para el lanzamiento de emprendimientos, o sea, Londres, hay que ver qué pasa luego del Brexit, pero Londres se había convertido en un lugar interesante como para el lanzamiento de muchas startups, pero sin embargo nunca había logrado que las empresas desarrolladas en Inglaterra superaran en líneas generales esa barrera que es la que finalmente conduce hacia las emisiones públicas. Ahí es donde el mercado norteamericano terminaba quedándose siempre con la cereza del pastel. Entonces, pese a que no puede considerarse que las actividades vinculadas a la innovación no tienen lugar en el Reino Unido, ni cerca de ello, en lo que tiene que ver con la composición del mercado accionario, tienen una participación mucho menor que en Estados Unidos, y en cambio las acciones cíclicas tienen una predominancia mucho mayor, una participación mucho mayor. Con lo cual, en una etapa justamente de recuperación cíclica de lo que es los efectos de la pandemia, este tipo de índices, como puede ser como el del mercado accionario británico o el de la Unión Europea, aparecen con ventajas relativas respecto del Standard & Poor's. En estas cuestiones no se trata solamente de una diferencia de valoración de una economía a otra, sino fundamentalmente un efecto de recomposición de las carteras, en las cuales justamente las colocaciones en índices británicos o europeos en general justamente están con un sesgo hacia las actividades que probablemente experimenten un mayor crecimiento en los próximos 12 meses. O sea que, como conclusión de esta nota, tenemos en primer lugar un panorama favorable para la economía británica en los próximos 12 meses. Obviamente hay cuestiones estructurales que tienen que ver sobre todo con el relacionamiento internacional y donde el Brexit va a seguir pesando. Tengamos en cuenta que la caída del comercio en el Reino Unido en el primer trimestre fue realmente muy aguda, pero en el corto plazo, donde los movimientos en la actividad económica están más vinculados a lo que ocurra con la pandemia, en ese sentido claramente el Reino Unido cuenta con una ventaja importante por lo que ha sido el avance de su programa de vacunación y por lo tanto presenta perspectivas favorables económicamente y también en lo que respecta a los mercados financieros, en particular los de renta variable. Con esto concluimos, este informe, apuntando a un mercado que lo habíamos dejado un poco de lado en los últimos meses. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.